Hola amigos, gusto saludarlos nuevamente acá en el canal, con bastantes ganas, bastante ánimo de seguir convocando temas, creando contenido en estos días que nuevamente estamos como complicados y pudiésemos tener nuevamente una cuarentena total, donde en el caso particular mío voy a verme complicado laboralmente, pero con el ánimo de que si se llegase a dar, aprovechar este periodo de lleno es hacer cosas interesantes, entre ellas el canal, que eso es un antecedente positivo. Así que con hartas ganas, un saludo para todos, para todas, no voy a decir para todos, pero eh, eso, para que no me voy a dar más vueltas. El tema de hoy, el tema que me convoca a presentar, que obviamente muchos de los temas que surgen del canal como que se arrastran con la tendencia mediática del último tiempo. Quizá este tema lo han tocado 20, 30, 40, 50 veces. Lo he hecho, como siempre hago, a pesar de que yo hablo que el canal es improvisado lo que digo, si igual me preparo en algunas cosas que me faltan. Y por ejemplo, indagué lo que está pasando de que podríamos llamar la generación de cristal contraataca, que es en el caso de la cancelación o supuesta cancelación del personaje de los Looney Tunes, Pepe Le Pew, o como lo conocemos nosotros, Pepe Le Puff, el zorrillo que siempre andaba detrás de una gatita que se tenía que terciar con un tarro de pintura blanca y queda convertido en un zorrillo hembra. Y este personaje con acento francés, como de Don Juan, de galán, la acosaba y le daba besos y la abrazaba sin su consentimiento. El sin su consentimiento es quizás el apellido que lleva a que muchos de estos personajes sean criticados en estos momentos. Pero también quiero explicar un poco de la realidad de lo que está pasando. O sea, no es que estén cancelando el personaje, pero estuve averiguando algunas cosillas que igual son interesantes de mencionar. Ya, por ejemplo, en las caricaturas clásicas, bueno, hay un montón de hechos que no son denominados políticamente correctos, de diversa índole, pero que quizás a lo largo del tiempo se fueron aceptando más. Al principio los dibujos animados no eran tan de niños. Recordemos, cosa de ver las caricaturas de la fantasía animada, estamos hablando de la década del 30, de la década del 40, y habían contenido bastante adulto. O sea, a medida que fue pasando los años se fue suavizando. Y de hecho, esto le pasó a Pepe Le Pew. Lamentablemente que las generaciones actuales no conocen mucho el personaje. Entonces se basan en la cantidad de cosas que se muestran de su época clásica. El personaje fue creado por Chuck Jones en 1945 dentro de la amplia gama de personajes de Looney Tunes. Entonces, por ejemplo, ahí si entramos a hilar fino, ya podríamos decir, Espille González marca el estereotipo mexicano y se juntan con locos flojos. El Pato Lucas es un envidioso. El Bugs Bunny fomenta el transvestismo, por hablar de algunos casos. En este caso fomenta el tema de los acosos y todas esas cosas. Que obviamente son hechos deleznables en estos momentos, pero guardemos el contexto de la época donde se gestiona. Estamos hablando de la de los 40, 50. Y es un personaje que no fue tan recurrente como muchos piensan. Tuvo 17 capítulos solamente en todo el periplo de los Looney Tunes clásicos. Y
en el último tiempo ya no estaba con el tema de ser un Don Juan, de acosar a las que creía que eran de su especie, nada de eso. Entonces era como un personaje afrancesado que molestaba a la gente por su olor. Ya, ese es como el contexto del tema. Lo que pasa que con todas estas cosas que han pasado últimamente dícese Me Too, o dícese analizar de todas las cosas que han venido hacia atrás de las décadas anteriores, o, o incluso cosas actuales de 10 años atrás, por ejemplo, ya no de caricatura, por ejemplo, a Michael Scott de Office, que también su actitud, su comportamiento también era criticado. Pero también tenemos que ponernos en el contexto al público que va enfocado. Recordemos que los primeros, lo que vuelvo a insistir, las primeras épocas de las caricaturas eran un concepto adulto. Más tarde ya como que se intensificó como para un público infantil. Yo creo que la solución simplemente es colocar un disclaimer. Nada más. Como lo que se hizo con la película Lo que el viento se llevó, que también hubo un tema de que la querían sacar de la película porque fomentaba el racismo de las afroamericanas que eran empleadas en la guerra del norte y el sur, a donde estaba todo el cuento, que los afroamericanos se dedicaban solamente a plantar algodón y nada más. De hecho, ese estereotipo también se trasladó a Tom y Jerry, donde estaba aunque no se veía el rostro, siempre había una criada que se le veían sus dos piernas y retaba a Tom, que se mandaba embarrada, cosas así. Entonces, igual en el último tiempo se fue suavizando el tema. El problema es que lo masificaron diversas personas. El comediante Dave Chappelle, que lo acusó de violador, de abusivo. Entonces ahí se complicó todo el tema y este personaje ya poco a poco fue denostado, y de hecho ya venía algo de antes de las críticas de diversos columnistas, en los cuales empezaban a analizar diversos personajes y ahí hablaban de la normalización de hechos. Más que normalización, yo creo que lo que hay que desarrollar más que nada es el criterio formado. El disclaimer de ese tema, de advertir, es como lo de la lucha con Chris Benoit. Es lo mismo. O sea, Chris Benoit pelea bien, pero yo no lo voy a ver porque no, es un asesino. Entonces, como es un asesino, separemos. Yo ya hice un video sobre eso. Entonces también en la memorabilia, sí, perdón, ese es el término correcto, de la WWE, en los diversos pay-per-views se advierte el tema de Chris Benoit, que participa en el video, ¿ya? Por lo tanto, lo que se está haciendo, no se está vetando a Pepe Le Pew, simplemente se está colocando el farolillo de alerta y toda la gente lo está tomando como que lo cancelaron, y no es así. Y también lo que está pasando es que lo sacaron de Space Jam 2, tampoco es así, porque entiendo que la producción ya de antes de estos sucesos ya venía hablando de este tema, y este tema se fue arrastrando desde bastante tiempo. Creo que 2-3 años atrás, con por ejemplo el Dr. Seuss, que acá no es tan famoso, pero en Estados Unidos sí, porque tiene una serie de novelas infantiles, El gato en el tejado, y la más famosa, que quizás la que ubicamos nosotros más, el Grinch que se robó la Navidad. Entonces también tenía como temas con los estereotipos, ese tipo de cosas. Yo siempre he pensado que la cultura, buena o mala, es cultura al fin y al cabo. Entonces, si había una visión racista del mundo y los tiempos están cambiando, es bueno conocer para atrás y la familia encargarse de educar a los hijos y explicarles, ¿sabe qué? Esto pasaba en este periodo de tiempo y esto no está bien. Esta es una parodia, esto es un hecho que no es replicable y se toma dentro del contexto de humor. Porque Pepe Le Pew era una caricatura, es un personaje de comedia.
O sea, es lo que todos hablaban por otro lado. O sea, decir ya, Puka, que al revés, ¿cachai? Ella era la que acosaba. Entonces, a veces se transforma en un tema de género. O sea, si hubiera pasado esto de cancelar Pepe Le Pew, créanme que hubiera pasado con Helga o con Puka, por ejemplo. Yo sé que hemos tenido muchos temas del tema de género, o como se habla vulgarmente, abre comillas, progre, pero no va por ese lado el tema. Simplemente se tomó una noticia de un columnista que opinó algo que la mayoría no estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, por supuesto, pero nunca se ha hablado que el personaje haya fallecido, como le colocan ahí, 1945, 2011. No es eso el caso. Simplemente se agarró, es lo que pasa mediáticamente en internet, se agarró algo y se tergiversó el tema. Pero sí nos hace reflexionar en el tema de que poco a poco van a ir surgiendo más eventos y más cosas. Es como lo que pasaba también en los videojuegos de los 90 cuando estaba el tema de la censura y salió Mortal Kombat. Y ahora fíjense, Mortal Kombat vamos en el 11 y tiene los fatalities más brutales de la historia. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Es como lo que sucede cuando nosotros nos toca vender, como trabajo en empresa de videojuegos, nos toca vender un GTA, nos toca vender un juego de más de corto adulto y los niños no juegan. Entonces hay tendencias quizás un poco más peligrosas que hay que cuidar, que fijarse, concentrarse en un personaje que tuvo un periodo que era más subido de tono, 17 capítulos hace 50 años, ya creo que los 80 fueron los últimos, y ahora con los tiempos los personajes fueron cambiando y la generación va cambiando. Entonces, si vaya a estar con un estigma de un personaje del pasado, no está bien la cosa. Yo simplemente digo que hay momentos y momentos para todo. O sea, voy a ponerme a criticar a South Park, voy a ponerme a criticar a Ren y Stimpy, voy a ponerme a criticar los momentos de ironía de los Simpsons, o por ejemplo dibujos que no son tan masivos como La Casa de los Dibujos, que tenía lenguaje fuerte, de lo que yo me acuerdo. ¿Ya? Simplemente está definir las edades y hacia qué público objetivo va. Y créanme, lo que muestra Pepe Le Pew o Pepe Le Pew es muy poquito, es un tono de comedia. Y más va por el lado del juego, no es una cosa sexualizada, es el juego de huir del olor del zorrillo. Eso es. Y de hecho el mismo Chuck Jones dijo que era una parodia a un gallo que trabajaba en la Warner, que se creía mina, se creía galán y al final las minas lo rechazaban. Es un personaje de parodia, un personaje de protesta. ¿Ya? Es una exageración de un rasgo. En 1940. En fin. Son cosas para reflexionar. Eso. Claro, yo estoy en la campaña que están creando, pero vuelvo a insistir, la Warner no ha dicho nada que va a cancelar el personaje. Ya, eso es una información un poquito parcial sobre el tema. Así que eso, quería conversarles esa situación y pretendo crear nuevos videos, pretendo comentar nuevos temas. Y arriba Warner, arriba los Looney Tunes que nos marcaron la infancia, o sea, no estamos en momento de ponernos a cuestionar los dibujos animados en situaciones que hay cosas más importantes que ver. Es una tontera. Es una soberana tontera. Ya, chiquillos, que les vaya bien. Adiós.